ya creo que no te había comentado, pero bueno, estaba en la guía, ¿no? Te comparto las grabaciones de las clases, así Sí, vos podés sacar tus propias conclusiones, hacer desgrabaciones y tener todo anotado para no estar apresurado y dividida tu conciencia en tomar nota necesariamente. Obviamente que te conviene si mm, querés, pero ya tenés todo el material como para volver al video y ir a los puntos también donde te parece que querés profundizar. Así que ni bien termina la clase, sí, por eso yo te eso lo vi. comparto el link con el video. Así como mandé, estaban bien los archivos por el shop, te habían preguntado, por después entré a otro que no pude volver a entrar. Perfecto, Ah, que impecable, tenía que... perfecto. No, el otro había sido un error mío, ya lo saqué, quedó Ah, un archivo está suelto. No, bien. no, ya lo mejoré el documento y te agradezco por eso, porque se me había pasado por alto, así que Ah, solamente este. Perfecto la presentación como lo trataste. Ahora yo genial. te comparto la pantalla y te comento lo que hago. Abro los márgenes Sí. como para hacer anotaciones y vamos viendo juntos Ah, el documento, ¿sí? bueno, Bueno, buenísimo tu comentario sobre tu proceso. Una propuesta. Cuando vos tengas material, por ejemplo, melódico, ya sea, sí. ¿vos tocás algún instrumento o cantás? La ¿Cómo guitarra, haces? La guitarra, perfecto. Cuando la sientas que guitarra. tengas alguna idea melódica, alguna pista, alguna grabación que tenga que ver con la letra, envíamela. Así yo Ajá. también voy haciendo mi propia Ah, recorrido musical de tu letra y cuando vengamos yo ya también estoy más claro. preparado para orientarte Ah, mejor. Así que cualquier sí, idea musical que tengas me va a ayudar a mí para cuando sí, volvamos al poema revisarlo con más precisión, ¿sí? sí, sí, En el caso, por ejemplo, de letras de canción que estén en desarrollo. Por ejemplo, claro, para las que ya tenés la música, directamente me compartís la música con la letra y vamos a hacer claro. alguna depuración por el estilo. Bien, Pero si está en evolución la música, bueno, nos sirve la música para volver al texto y tener un vamos, criterio musical para modificar el texto. No claro. Sí, solamente sí, sí. trabajamos el texto del texto, porque Sí, es un sí, sí, matrimonio, está una es un cosa grupo, integrada. es una relación indisociable, inextricable, están ahí. Entonces, vamos de un, vamos de un espacio al otro y ahí se va tejiendo, ¿no? La red. Bien, bien, Eso es importante. Hay dos espacios, el espacio musical y el espacio poético. Y la red se va bien, tejiendo yendo de un punto al otro, como una bien, telaraña. La claro. telaraña es, Sí. voy de una esquina a la otra esquina y de esa manera después voy de arriba a abajo y va generando, Mm, en matemáticas se llama latice o red o retículo, simplemente una red. Y bien, una red significa eso, ¿no? Tener lugares de donde sostenerte y al mismo tiempo claro. tratar de Sí, recorrer la mayor cantidad del espacio posible que se abre en el juego de interacción entre esos dos espacios. Así que un claro, poquitito de términos técnicos. En un espacio compositivo, vos sos músico, ya lo sabés totalmente lo que te voy a decir, pero en poesía ocurre lo mismo. Un espacio compositivo en este caso es bimodal, ¿no? Tenés dos sistemas claro, semióticos. claro, El sistema semiótico musical y el sistema semiótico literario, poético. Entonces, sí, estos dos espacios mm, semióticos están entrecruzados y conviven. A veces te claro, viene quizá primero la música y ves qué letra podés derivar de la claro, música. Es decir, el sistema semiótico de la poesía la puedes derivar a partir de tu foco puesto en la música. Sin embargo, en otras claro, oportunidades ocurre al revés. Tenés una letra claro, que te gusta porque es algo vivencial o porque directamente describiste algo concreto de la experiencia. Y entonces, bueno, a ver, me gustaría ver cuál es la música que está acá, ¿no? No es tanto la música ujú, que le pongo, sino la música que mm, saco, ¿no? De esa experiencia, mm, porque el texto tiene mucho más de lo que muestra, así como la mm, música dice mucho más de lo claro, que dice, ¿no? Y claro, ahí viene la sí, sí, letra de la sí, música y la música de la letra. Ese es el claro, espacio compositivo bimodal, es decir, tenés dos modalidades, dos espacios semióticos, ¿no? claro, Música y literatura. En ese espacio es importante esta flexibilidad que ya estoy anticipando que vos tenés, de moverte de un lado al otro. Porque vos no mm, sabés qué del texto te va a sacar una melodía, un timbre, un ritmo, una velocidad, una mm, aceleración, una pausa para la música. sí, Entonces claro. hay que ir prestando atención y abrir estos portales Sí, yo energéticos. en general trato que alguna cuestión del texto o de la historia o de alguna emoción que ande corriendo por ahí, determine qué elemento de la música voy a tomar. Exacto, O sea, me exacto. gusta Vos mucho sabés que hacer eso. Por ejemplo, no sé si dice odio,
por decirte una cosa, entonces poner dos notas que sean disonantes, por ejemplo, Claro, exactamente, ¿entendés? exactamente. O por ejemplo Sí, saltó y entonces la melodía hace un salto, ¿viste? O a veces exacto. también una típica que hago, por ejemplo, si está la palabra sol, hacerlo con la nota sol o hacer que caiga en la nota sol. Ese tipo de milimetrismo, digamos, me encantan, ¿viste? Pero siempre trato de... Correspondencias. Sí, claro, 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 Correspondencias entre los dos espacios. Perfecto. claro. Ahora, Sí, sí. ahí tenés un gran lugar de exploración. Hasta ahora todos los ejemplos que me diste de acoplamiento, ¿no? De un Mm, espacio semiótico al otro. A veces la música se acopla a la letra y a veces la claro. letra se acopla a la Mm. música. ¿Por qué uso el verbo acoplar? Porque, viste, por Que ejemplo, cuando uno se va está de claro. vacaciones, ¿cómo? No digo que está claro, digo, es como, por ejemplo, vos Claro, tenés... uno encima del otro, pero hay una relación de dominancia, por eso es la idea de acoplar. Mm, ¿Viste? Cuando mm, las familias se van de vacaciones y ponen el acoplado para poner el equipaje, claro. una cosa va encima de la otra, una cosa Mm, apoya a la otra. Entonces, si vos te mm, apoyas en el texto para sacar un elemento musical, entonces vos mm, estás acoplando la música al soporte de la letra, porque vos sacás de la letra, la mm, fuente es la letra, o sea que el soporte claro. es la letra. Entonces vos estás acoplando a la letra la Mm, música. La música es el resultado de lo que te inspiró la letra y viceversa. Por eso la relación de mm, acople. Ahora, en los ejemplos que vos me diste, veo una invariante que ujú, básicamente focalizás en la relación de identidad. Por ejemplo, si ah, escribo sol, por relación de identidad, viajo al sistema semiótico música y pongo la nota sol. Si mm, dice, por ejemplo, malo o noche o algo friccionante, sí. otra vez por relación de identidad voy al sistema semiótico música y pongo Mm. una disonancia. Eso está perfecto, pero es Claro, pero hay otro insuficiente. tipo de... ¿Cómo? Claro, es, eh, No, no. eh, es perfecto, pero es Ah, insuficiente. Tenés otras ah, posibilidades de combinación para mm, explorar, para que juegues. Por ejemplo, mm, la relación de contraste. mm, Si la no, letra sube en intensidad, quizá la música se puede callar un poquitito o reducir. Y eso genera un mm, efecto interesante de tensión. ¿Por qué? Porque hay una mm, relación de contraste entre los sistemas mm, semióticos. Si das toda identidad, muy bien. Eso genera sí, refuerzo en toda la estructura bimodal de los dos lenguajes. ujú, Pero también si agregas contrastes, eso puede llamar también mucho la atención y generar tensión. Así que acá tenés mm, dos elementos. En música, por supuesto, serás un maestro de la regulación entre tensión y distensión, porque básicamente la mm, música, no la atonal, básicamente, ¿no? Que quizás es todo tensión, sino más bien la música tonal clásica es tensión y reposo, tensión y relajación, sí. tensión y No, no, distensión. sí, la tonal también, o sea que, o sea, si no Bueno, manejas los procesos de tensión y distensión, no, la la música cosa no no, se mueve, ¿no? Parece como una cosa no, pesada no, 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 estática. Es no, como no, un no, clima, no. pero no un Mm, trayecto. sí, sí, Así sí. que acá tenés la oportunidad también de explorar con otro tipo de relaciones. Sí, ¿No? Y no yo igual traté solamente de ser lo más gráfico posible, pero sí es cierto esa cuestión o sea, de cuando hacer acoples, por ahí buscar otra, tenés un espacio de libertad. claro, claro, sí, 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 eso No está digo que bueno, esté mala identidad, al contrario, es muy buena, claro, pero no es la única. Entonces tenés la claro, no, oportunidad no, de sí, por explorar supuesto. para Ujú, abrir el abanico de posibilidades. Así como tenés la identidad, tenés la diferencia. ¿Te acordás que claro, la vez pasada habíamos hablado de eso? Así que también es sí, interesante explorar la diferencia, no solo para diversificar tu material creativo, mm, sino también para flexibilizar tu músculo compositivo. A ver, no solo mm, puedo crear identidades entre acoplamientos, también puedo crear diferencias, mm. contrastes. ¿Se ve? Bueno, buenísimo. Buenísimo, qué Pasamos. buenísimo eso. ¿Quieres hacer una pregunta o algún comentario más No, acerca no, de esto? no, no, va por ahí, tengo un tema que subí en YouTube que después si querés te lo paso para que lo escuches en algún momento ¿Cómo no? Sí, 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 mándame el link. y ahí ves más o menos por dónde anda mi gusto Por musical, supuesto, digamos. por supuesto. Sí, Hago una visita a tu canal sí, y seguimos más. Dale. bueno, Bueno, listo, eso. súper. Dale, perfecto. Pasamos entonces a análisis de texto, revisión de texto. Si hay que mejorar Ujú, algo, lo charlamos, y si no, directamente sí, vamos identificando los puntos acertados para que vos
vayas teniendo más herramientas compositivas y más claro, criterios y más seguridad de decir, bueno, esto está cerrado. mm, Por todos lados por mm, donde lo veas, siento que ya mm, no es más modificable. Porque mm, aquí en música lo sabrás, es decir, cuando uno siente que ya no puede mejorarlo más, entonces por naturaleza la cosa estaría terminada, ¿no? Después uno aprende claro, más y cuando claro, vuelve, sí, sí, podría haber ¿vale? hecho esto, claro, sí, Y sí, bueno, sí, pero nos sí, hacemos lo mejor que podemos en el estado de conocimiento que tenemos, ¿verdad? claro, claro, sí, sí, sí. Bien, paso a compartir la pantalla y vemos tu texto Bueno, y vamos a también a leerlo juntos. Y bueno, si en algún momento viene música o algún indicador musical, eso es buenísimo porque nos ayuda a tener más elementos para entrar al mundo de esta letra, ¿verdad? ujú, Así que, bueno. ¿Ves? Yo abro los márgenes así como para tener espacio para escribir, entonces por eso necesito, bien, ves que se ve bien claro entonces la letra, claro, así trabajamos y te queda bien el video también prolijo con todo el mismo estilo. mm, Bueno, muy bien. ¿Sentís leerlo vos o querés que lo lea yo? ¿Qué te parece? ¿cómo? No, ¿Querés no, que lo no lea yo escuché. o vas a leerlo vos? Sí, estaba buscando, para este canto, el primer pedacito, o sea, lo que sería la primera estrofa. Ah, buenísimo, eh, si la tenés. sí, eh, pará que lo estoy buscando en la computadora. Me hizo una carpeta, acá. eh, quiero ser preciso con... Sí, el nombre también no sé si era... El nombre quiero que pase por ahí, pero no sé si exactamente lo voy a terminar dejando así. Pero bueno, Máquina de tiempo. más o menos, o sea, no tengo bien definida la melodía, pero más o menos así. Sí, sí, esto es Por la, exploratorio, ¿no? sí, por la plana arena va a pasar, sobre arroyos, charcos y rías, ofreciendo su mejor acción entre el viento y la canción del mar. Eso sería. Y después, después lo otro ya no sé qué melodía tiene, pero lo que sería el estribillo que dice churro, sería, viste, como el tema suyo de Phil Collins, ¿lo tenés? Estudio, Claro, sí. entonces sería Muy bueno. chu, chu, churro, chu, 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 churro. Eso sería. Sí, de hecho, ahora que lo mencionás, me resuena algunos elementos de esa canción. Es verdad. Ah, Dio, es uno de claro, los temas que entonces, más me gusta de Phil Collins ese. claro, entonces, pues hacía mucho Bueno, que quería buenísimo. hacer. Sí, Sí, hacía mucho que quería hacer un tema sobre el churro playero, ¿viste? Pero no sabía cómo lo iba a encarar, o sea, que sea algo interesante, ¿viste? Y claro, iba claro. a la casa de un amigo y venía, y a ver qué pasa si lo separan en sílabas, churro, y me vino churro, es parecido a suyo, digo, entonces lo voy a encarar por ahí, ¿viste? Ahora, ¿vos querés que tenga un... ¿Querés que la canción tenga un inductor en el oyente? Mejor dicho, ¿vos querés que la Claro, canción evoque esa canción de Phil Collins, más literalmente, claro, o simplemente un sí. elemento compositivo No, no, tuyo? que tenga una onda esa canción, o Como que sea, digo, me suena a esto, como que me claro, gusta reconocerlo, quizá difuso en el fondo, no necesariamente, es Phil claro. Collins, no, no, no. Sí, sí, Pero está ahí que en lo mi remita enciclopedia que lo musical. remita esa Ok, ok, canción, ok. sí, 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 Perfecto, sí. bueno, buenísimo. Bien, Bueno, lee la voz, entonces, así ¿cómo? me viene bien. No, lee la voz, digo, así me viene bien La leo yo escucharlo. así vos te, te enfocás tu atención en ver las ideas que te vienen, ¿sí? Sí, Cualquier cosa que tengas que escribir, vos escribís, yo sigo leyendo, todas las preguntas que ujú, tenga o puntos para comentar o aclarar, vos me decís, ¿sí? ujú, Y de a poquito vamos a ir conversando a ver si surgen algunos puntos para revisar. Vamos a hacer una revisión exploratoria primero. Bueno, bien, leo. Por la plana arena va a pasar sobre arroyos, charcos y rías, ofreciendo su mejor acción entre el viento y la canción del mar. En su vehículo de tracción manual, empuja sin cansancio las estrellas alargadas para el tiempo de crujir. Chu, churro. Si es muy tarde, solo vas a ver paralelas huellas.
que dejó bajo el agua, que las va a borrar con el gusto, la espuma en tu voz. Ni su silbato azul volverás a oír si las olas son doradas, puesto que llegó el momento de su luna ir a besar. Churro. Es a don Esteban que le compran desde niño, quien hijo una vez, padre fuera ayer y abuelito ahora es. 3 generaciones de extrusión estelar. Sin querer, te construyen, dulce máquina del tiempo. Churro. Frita estrella, expandida por las horas. Núcleo de leche y azúcar quemada. Susurro del lactante que vuelve a nacer. Muy bello, Mm, te felicito. buenísimo, gracias. Eh, Canta. ahí, qué ¿Qué? bueno. Sí, Eh, ahí, viste que dice Don Esteban. sí, El- eh, bueno, ahí enganché todo esto. Pues yo por un lado tenía la idea de hacer algo con una canción sobre el churro playero, digamos. sí. Pero después me enteré que hay un tipo que se llama Esteban, que ahora tiene 42, creo. Ajá. Vende churros en las toninas. Y él contaba que un día, hacía poquito le había pasado, que vino uno a comprarle a él y le dice, yo te vengo a comprar a vos porque a vos te compraba mi papá, Mirá. ¿viste? Y además ahí al lado de él estaba la nieta, ¿viste? Dice, ¿sabes qué? Dice, yo vendo churros desde hace 3 generaciones. Y para mí eso Qué maravilla. fue mortal, ¿viste? Digo, no, no, digo, eso de alguna manera lo tengo que juntar, ¿viste? Y bueno, Y ahí vos después me acordé. tuviste ese ojo y ese corazón para captar Mm, esa verdad y la mm, plasmaste. sí, sí, Ahí está sí. el poeta, ¿eh? Bueno. Y después, a mí me gusta mucho la astronomía, ¿viste? Astronomía. Y claro, yo cuando era chiquito quería ser astrónomo, creía que quería ser astrónomo, mejor dicho. Eh, y bueno, mi papá me hablaba mucho sobre astronomía y todo eso. Y después lo dejé de lado, pero hace unos años me empecé a encontrar de nuevo, a ver documentales de astronomía y todo eso. Y dije, una buena manera de recuperar el astrónomo que quise ser es trabajando eso con las cosas que invento, ¿viste? Claro. Entonces de ahí la asociación con la estrella del churro y, o sea, de alguna manera siempre trato de ver cómo lo puedo asociar con astronomía. Y Bien, por y te eso ahí, agradezco que me digas eso, porque hoy en día tenés videos, tenés Wikipedia, tenés un mm, montón de acceso a mm, información sobre sí, astronomía, y eso es una fuente de imágenes, de sí, conceptos y de emociones como material para colocar, ¿no? No solo en tus textos, sino en tu mente y en tu corazón para que sembrándolos después coseches. Si uno apela solamente mm. al recuerdo que tiene, bueno, quizás es limitado, No, una no, sí, estrella. sí. Si Igual vas a investigar sobre eso, te vas metiendo en estuve ese marco. como, estuve como 2 años viendo documentales sobre Perfecto, astronomía, eso, ¿viste? ahí está. No, de hecho, esto que te dije de Don Esteban es porque yo sigo a 3 youtubers de la costa y del que saqué se llama Megatube, que creo que es un muchacho que es técnico de internet y el tipo ama las toninas. O sea, tiene Claro, tanto amor por las toninas que el tipo va y lo filma y sube, che, mirá, en las toninas hay esto, y habla con distintos personajes que se cruzan, ¿viste? Y dije, no, esto para mí es una mina de oro. Y entonces, y hace como un año y medio que lo sigo. Y después hay otra que se llama Santa Lisa, que agarra su cámara con una gimbal y se recorre toda la playa de Santa Teresita. O ah, entra a los barrios y va caminando y ella va charlando. Y qué después, bien. y después hay otro que se llama Don Fiore, que hace lo mismo pero con una camioneta.
y recorre toda la costa y muestra un poquito Mirá, acá, un ahí poquito de tenés allá. material y material, material poético, sin tener Sí, que sí, viajar. sí, sí, sí. Ya medio que pienso como un costero, ¿viste? De Exacto. tanto. Bueno, uno se puede hacer esas trayectorias de investigación audiovisual y te haces como una suerte de carpeta de materiales. Entonces ya sabes, Mm, video, mm, YouTube, Instagram, qué sé yo, y te mm, haces tu material mm, preparatorio. Y sobre eso van a mm, surgir ideas, emociones, quizá vos viajás. Por ejemplo, en una mm, época a mí se me ocurrió inventarme personajes, entonces hacía que ese mm, personaje escribiera ese poema. Les ponía nombre, fecha de mm, nacimiento, lugar de origen, y es como que uno viaja mentalmente y aparecen cosas nuevas. Es sí, muy mm, interesante salirse, ¿no? de la caja. Y mm, para lograrlo es muy importante conectarse con estímulos heterogéneos. mm. Bueno, buenísimo. Bueno, Gracias por lo que contás porque esto ayuda a darle el perfil de la cocina creativa, ¿no? Y la mm, vitalidad, la honestidad y la sinceridad que hay en tu voz. En tu voz mm. aparece la sinceridad sobre todas las cosas, la humanidad y Ah, claro. gastronomía, por supuesto, pero acá ya hay elementos bastante característicos de tu voz, ¿no? Hay una Mm, elegancia natural tuya por parte de la verdad de la ternura que compartís con la mm, sinceridad y la empatía de los elementos humanos hace mm, que tu voz sea de, de una calidad muy sutil y muy amigable. Inspira empatía. Es decir, uno mm. da ganas de Ah, mira leer, qué bueno. da ganas de descubrir a ver qué nuevo puede decir, ¿no? Eric, Mm, acerca de ah, esto. sí, qué bueno eso, gracias. A vos. Bien, vamos a hacer, vamos a completar la lectura, ¿no? O vamos, sí, Ujú, vamos a completar la lectura. Otra vez la voy a leer para, no tanto para corregir, porque hasta ahora no estoy viendo nada directamente fuerte como para corregir, pero sí para señalar ujú. algunos puntos y quizá Sí. eh, ponerle nombres a algunos de los operadores. Y también de a Ujú. poquito te Ah, voy a ir invitando a este recorrido metodológico que tiene que ver con, me vas a escuchar algunas palabritas que suenan un poco raro, pero que son herramientas, como en música, ¿viste? Cuando vos tenés ujú. música, todos los conceptos de música son resultados de investigaciones, ¿no? En cuanto a la Ah, sí, forma sí, sí. musical, todos estos conceptos son importantes en música y hay algunos correlativos también que son importantes en la poesía. Entonces eso te va a dar como precisión en la atención de las estructuras y de los operadores. Pero hay algunos elementos que son estéticos y transisemióticos, es decir, los haces en pintura, en cine, en poesía, y hay una Ujú, palabra clave, que es operador. Operador ujú, es una cosa que transforma una cosa. Operador es un ujú, recurso, si querés. Es una herramienta, un ujú. operador. Por ejemplo, una metáfora es un operador, porque vos, como una Claro. máquina, vos pones algo en una metáfora y te sale la metáfora. Pones una Mm, vivencia y te sale un verso, por ejemplo. Entonces, claro. vamos de a poquito a identificar los operadores que estás usando para que Dale, vos buenísimo. puedas sentir más control, más libertad, y no solo eso, Claro. sino que también descubras cuáles son los que habitualmente usás para ver Mm, los que aún no estás usando y están ahí esperando que los observes y los uses y los mm, experimentes, ¿no? Como recién vimos, vos hablaste del acoplamiento por identidad y dije, bueno, pero mirá que también tenés este, ¿eh? No lo olvides, claro, está ahí claro. disponible. Así también va a pasar con los operadores, ¿no? Ujú. Entonces, lo Buenísimo. leo de nuevo, ya un poquito Sí. más abajo, ¿no? Siempre las Ujú, lecturas de revisión conviene hacer una espiral centrípeto, ¿no? O ujú, mejor es una espiral centrífugo, pero siempre volviendo sobre el centro, ¿no? Entonces, mm, en un primer plano, leemos para tener una idea de totalidad. Bajamos un plano, un nivel bajamos, mm, y ya vamos un poquito más adentro de las mm. relaciones, ¿sí? Así que vamos ahora a bajar un segundo plano. Entonces, la primera estrofa, podríamos decir, ¿no? Esta de Sí. acá. Muy bien, la presentación de la escena. ¿Dónde? Ujú, Por la playa. ¿Sí? mm. Ahí cuando vos hablas de por ejemplo, Sí. también te voy a ir preguntando a ver tus conocimientos previos de gramática y sintaxis para ver cuánto yo intervengo o directamente dejo que vos lo hagas, ¿no? Por ejemplo, Y no, ¿sabés qué tipo de palabra? ¿Cómo? no escuché lo último. Ah, también voy a ir haciéndote preguntas o observaciones acerca de la gramática, de la sintaxis para Mm. saber cuáles son tus conocimientos previos, para saber cuánto decirte o simplemente pasar por encima porque ya lo sabés, ¿no? Pero por ejemplo, ¿sabés Sí, qué pero clase de palabra es esta? La palabra por. es una preposición. Perfecto. Bien. Sí. Clases de palabras Ahí, son esas. ahí Tenés, es cuando.
cuando puse por la plana, o sea, hay una letra que me gusta mucho, la de Alfonsina y el mar, viste que dice, por la blanda arena, su huella, o no sé, pero también tenía como referencia a eso, y entonces comencé así el escrito, digamos. Muy bien, muy interesante. Eso es un operador. Mm, Si querés, de a poquito, puedes ir construyendo una lista que te va a acompañar toda la vida, de lista de mm, operadores. Por ejemplo, acá vos estás mm, usando un operador que se llama, lo podemos llamar intertextual, entre mm, textos. Es un texto de mm. Alfonsín Ah, Storni y vos texto. claro, Entonces vos lo que haces es tomar alguna reminiscencia de ese texto y lo sembrás acá. Lo mismo hiciste con mm, con la Phil música, Collins. digamos. Sí. Exacto. Entonces estás usando el operador de intertextualidad. Ujú, Además, estás usando el operador de acoplamiento. Ya hay dos operadores mm, característicos de tu estética técnica, ¿sí? Como mm, para tenerlos bien claros, y no solo eso, sino para explorarlos, para ver qué más claro. podés explorar usando ese operador. Bueno, Ujú, por la plana arena va a pasar. Bien, acá tenés futuro. Acá tenés escenario, ¿no? sí. Ahora, va a pasar, tenés futuro. Esto es muy importante. Mm, Es como en poesía se llama catáfora, es algo que te empuja hacia abajo. Cata es hacia abajo, ana es hacia arriba. mm, Pero abajo significa futuro, ¿no? Y ana significa pasado. Así que acá mm. tenés, va a pasar, me da una idea de futuro. Esto es bueno para los inicios, porque te llama la Ah, atención. Te mantiene mm, la atención, ¿viste? Si algo va a pasar, si vos podés, ya pasó, no te lleva mucho mm, al futuro, más bien te lleva a un claro. pasado que no existe. ¿Se ve? Mm, Así que como operador, eh, digamos que prefiere los inicios, son todos los indicadores de futuro, porque te va a mantener la atención desde el inicio. mm, Acá tenés, va a pasar futuro, por ejemplo. Tiempo futuro, claro. tan buenos ponerle al principio. Y quizá hacia el final, tiempo pasado, porque te retoma hacia lo Ah, anterior. ¿Se ve? Entonces ahí ya claro. tenés dos elementos. Otro concepto muy importante, los primeros encuentros también van a ser de vocabulario y de Mm, dinámica, ¿no? Entonces, otro concepto muy mm, importante va a ser el de capa semiótica. Es muy ujú, sencillo, y lo recontra sabés porque sos músico. La capa semiótica es como una sinfonía, tenés todas las cuerdas, tenés todos los instrumentos, cada uno sí. de las voces es una capa semiótica. Capa Mm, semiótica mm, léxica, las palabras que usás. Podés usar francés, mm, podés usar mm, el chino, cualquier idioma, el que uno sepa, ¿no? Esa es la capa léxica, el idioma. Después tenés capa sintáctica. En vez de decir por ujú, la plana arena, podrías haber dicho por la arena plana, ¿verdad? Ahí te cambió algo mm, en la sintaxis. No cambiaste mm, sonido, casi no cambiaste sonido, no cambiaste idioma, cambiaste la sintaxis. Entonces, ujú, esos cambios eh, ocurren en alguna capa semiótica concreta. Sintaxis, grafía, sonoridad, actos de habla, puede ser una pregunta. ¿Por la arena va a ujú, pasar? Y tiene más gancho claro, todavía, por ejemplo. claro. Sobre arroyo, charcos y rías, ofrecerá su mejor acción. Entonces ahí ya tenés un contrapunto entre pregunta y afirmación. ¿Se Ujú, ve? Por ejemplo, acá no sí. veo preguntas, acá no veo exclamaciones, Ujú, y acá son todas afirmaciones, con lo cual también tenés la posibilidad de explorar una negación, no tal cosa o sin tal cosa, mm, y también el juego con el lenguaje. Bueno, muy bien, seguimos. bueno, Capa semiótica, entonces, eh, te haces idea a qué me refiero, ¿no? Capa semiótica es como un andarivel por donde vos colocás información homogénea. sí. ¿Sí? Como en una sinfonía, tenés todos los andariveles, uno por instrumento, y entonces el tiempo, cada compás no es más que un corte sincrónico, es decir, de todas las capas, es un corte sincrónico donde hay al menos un valor musical, inclusive el silencio, en cada capa semiótica, en cada voz, ¿se ve? Sí. Así que hay que pensar, y esto es muy interesante y qué bueno que sos músico porque esto lo entendés re bien. Imagínate que todo yo cuando descubrí esto me transformó la vida, porque es un punto de vista totalmente diferente, pero ya que sos músico, te lo Sí, comparto. Eh, Cuando exploré sinfonías, las partituras, entonces me di cuenta, ¿no? Que están organizadas. El tiempo va en columna. Columna uno, sí, columna 2, columna 3. Y en cada columna tenés todas las filas, al menos con un valor informativo, inclusive el silencio. claro, Pero todas dicen algo. Y todas dicen sí, algo al mismo tiempo por columna. Y cada columna es un momento.
sucesivo, perfecto. El lenguaje poético funciona igual. ¿Qué significa eso? Quiero que hagas un experimento mental conmigo. Mira, ¿qué Sí. pasa si agarramos el primer verso y lo ponemos acá? Agarramos el segundo verso y lo ponemos al costado, acá. Agarramos el tercer verso y lo ponemos al costado acá. Y así sucesivamente con todos. ¿Sí? Y voy a tener esta idea. Ujú. ¿Se ve? Sí. Entonces, tengo una línea. En esta línea tengo todo mi poema, desde que comienza hasta que termina. Y acá abajo voy a tener entonces cada uno de los andariveles. Andarivel idioma, andarivel sintaxis, andarivel Mm, clase de palabra, andarivel narrativo, etcétera, mm, etcétera, etcétera. Puedes pensar aproximadamente 10 o 15 o 20. A medida que mm, vamos profundizando vas a ver que hay más. mm, Pero en principio, clase de palabra, sintaxis, los más sencillos mm, de reconocer, imagen, relato. Entonces, mm, es muy importante empezar ya a pensar en columna. Entonces, vos agarrás la primera columna, por ejemplo, verso uno y mm, tenés un poquito de información de espacio, un poquito de información de quién hace qué, un poquito de información acerca de qué idioma, y así. Y mm, entonces vas pensando que de estrofa a estrofa, esto puede ser de estrofa a estrofa o de verso a verso o de palabra a palabra. La unidad mm. la pones vos, como el compás, ¿viste? Donde se corta Sí. la unidad del tiempo es, de alguna manera, depende de la decisión del compositor, ¿no? Pero una vez que decidís, entonces lo que tenés justamente es una lectura en columna. Columna Mm, uno verso uno. Vamos a poner que cada columna es un verso. Entonces acá tenés dos versos. Acá tenés cuatro versos. Pero en cada verso tenés la información de todas esas capas. ¿Ves? El mm, uno 2 3 corresponde a esto. Uno 2 tres. Y entonces, en la primera columna tenés todo esto. Acá vas a tener sintaxis, acto de palabra. Por ejemplo, sintaxis, comenzás con se llama, no importa los nombres técnicos, ¿no? Pero como para ir ujú, empezando a calentar el oído. Esto es un ujú, sintagma, porque es mm, una segmentación de una oración, es un sintagma eh, que se llama adjunto circunstancial de lugar. ¿Cómo lo vimos en mm, la secundaria? Circunstancial de lugar. ¿Dónde? Responde a la pregunta ¿dónde? mm, Entonces, en sintaxis le pones ¿dónde? Acá. mm, Ahora, en imagen, por ejemplo, narrativa, tenés, bueno, estoy pensando en la imagen de una playa. No es solamente el mm, don de abstracto sintáctico, es la figura de una playa plana. Perfecto. Entonces, ujú, en sintaxis, ¿qué tengo? Tengo un locativo, dicho más rápidamente. Entonces, en acá, por ejemplo, si esta sintaxis, acá voy a tener un locativo. Ahora, en la capa semántica, sintaxis, en la capa semántica voy a tener la imagen de una arena, muchos puntitos de arena. ¿Se ve? mm. Y así vas Sí. rellenando por todas las capas que alcanzamos a reconocer. Vamos a empezar con las más sencillas, ¿no? Semántica, por ejemplo, y sintaxis. ¿Sí? Mm, Entonces, acá te das cuenta que cuando pasamos a la columna 2 va a pasar, ya cambió algo, no estoy hablando del lugar, ¿verdad? El lugar ya lo tengo acá, en mm, sintaxis, ¿verdad? Ahora pasé a dónde, en el verso 2. Pasé justamente a la acción. mm, Entonces, ahora ya no tengo un locativo, sino que tengo una acción. Es decir, va mm, a pasar, tengo fuertemente un sintagma verbal, no un sintagma preposicional. Preposición porque empieza por. En cambio, va a mm, pasar, empieza con verbo. Entonces tengo mm, un sintagma preposicional porque empieza con preposición y un sintagma verbal porque empieza con verbo. O sea que el ujú, flujo textual en el andarivel de la sintaxis me lleva a mí de una preposición a un verbo. mm, Y dentro de la preposición, semánticamente, si paso al otro andarivel, me va a llevar simultáneamente en columna, de una imagen de estar en la playa a un evento de que alguien irrumpe en el escenario, alguien va a pasar. mm, Ya sé que es una mm, persona, ya sé que está en el futuro y sé que se va a relacionar con mi campo de percepción. Va a pasar. mm, Es decir, va a pasar en la medida en que yo tenga acceso perceptivo, si no, no pasa. Pasar significa estar mm, cerca de la posibilidad de observarlo, ¿verdad? O sea que tengo mm, todos esos datos. Y mm, este nivel de sutileza es muy importante porque eso te permite a vos, primero, explorar más material creativo y segundo, mm, mm, evitar incoherencias o reforzar puntos débiles
y mm, eso ayuda muchísimo a que haya más unidad en el texto, ¿sí? mm, Pero no es necesario ir tan profundo ahora, simplemente quería llevarte a este lugar de precisión, de análisis, mm, una sola intervención como para que veas la riqueza, ¿no? Es como meternos desde la mm, cima de un iceberg hacia abajo. Una pequeña exploración rápida, ¿sí? mm. Sí, no, está Resuelve. muy bueno. Sí. Está muy bueno porque no, eso me ayuda, porque a veces por la cuestión de respetar la métrica y por ahí no encuentro la palabra o encuentro la palabra pero no me convence, apelo al sinónimo, pero muchas veces el sinónimo no funciona. Entonces por ahí con esto de pensar en las capas puedo encontrar eh, otras cosas para resolver ese problema, por ejemplo. O por ahí tengo una Exacto. idea, o por ahí me pasa mucho que tengo una oración nada más, cómo desarrollar, lo encuentro útil como para ver, bueno, a través del análisis, a ver qué más hay en esto. Por ahí siento que tiene cierta fuerza, pero yo no encuentro los elementos para desarrollarlo. Bueno, por ahí con esto, Esto es eh, clave. Capa mm, semiótica. Tu mente es sinfónica. Pensá en sinfonía. mm, Columnas son racimos de al menos una información de cada capa semiótica, de todas las capas semióticas. Hasta mm, ahora ves con más precisión o con más claridad ciertas capas semióticas. Por ejemplo, el idioma. Sabes que es mm, español. Es el más fácil, mm, ¿no? También claro, la capa semiótica gráfica, si querés que tenga dibujo de estrofas, versos largos, mm, versos breves. Esto es más para mm, interfaz de lectura, ¿no? Si alguien lee tu canción. mm, Eh, y la capa semántica sobre todo, porque vos estás eligiendo mm, significados. Esas son las capas más mm, visibles, accesibles, fáciles, más intuitivas, ¿no? Recién dijiste mm, una que es la de la métrica. Entonces, mi recomendación para este intervalo de trabajo hasta que nos volvamos a ver es que hagas mm, una lista, que explores, que mm, juegues, que te diviertes con esto, que hagas una lista de la mayor cantidad de capas semióticas que identificás en mm, la escritura, en la poesía, en la literatura. Así como en música las aprendiste, ¿no? En lenguaje mm, musical tenés todos los accidentes del sonido, por ejemplo, en timbre, altura, tonalidad, etcétera. Después tenés los de mm, la música. eh, Acá pasa lo mismo. Entonces vos acá dijiste uno, métrica. Muy bien. mm, Lo anotamos. Métrica es más sofisticado, pero lo necesitas para la mm, canción, ¿no? Es muy importante la claro, métrica. sí, 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 Otro, ya que habíamos dicho, es la semántica, ¿no? La semántica tiene que ver con el mm, sentido. sí. ¿Qué más podrías reconocer acá? Eh, Tenemos que hacer una lista. Te recomiendo que hagas una lista en un documento y lo vas a ir extendiendo a lo largo de tus mm, investigaciones. Ya tenés este, dos. por Clarísimo. ¿Qué ahí más? tal vez el plano fónico podría ser. Por supuesto, fonética. Muy bien. Eh, Fone- Estos planos no quiere decir que sean compactos, se descomponen mm, internamente. Por ejemplo, el sonido de una letra o la cadencia de una frase no es lo mismo, ¿verdad? mm, O la ujú, velocidad. claro. Entonces, pero vamos a las categorías más abarcativas como para ver el conjunto, ¿sí? Mm, Fonética, ¿qué más? Hoy recién mencioné una más, ¿no? Que estábamos viendo. Por la playa no es lo mismo que sintaxis, hacia la playa. sintaxis había dicho. Muy bien, sintaxis, perfecto. ¿Qué más? eh, gramática también creo que había dicho. ¿La qué? La gramática, La gramática, muy bien. La gramática tiene que ver con clases de palabra, ¿verdad? Entonces no es lo mismo un sustantivo que un verbo. claro. Y la Sí, gramática, de alguna manera u otra, se encarga de los bloques. No tanto la relación entre un bloque y otro, porque eso lo hace la sintaxis. mm, Así que cuando vos te preguntas clase de palabra, por ahora decimos eso es gramática, decir clase de palabra. mm, Muy bien, lo ponemos. mm, Porque eso también lo vas a necesitar para decidir, a mm, ver, ¿qué clase de palabra uso? ¿Ya me voy al verbo porque quiero acción? ¿O me quedo más en una atmósfera preparatoria porque quiero escenografía? Me quedo más con mm, preposiciones. Desde, mm, hacia, en. No tienen movimiento demasiado marcado, ¿no? Esas palabritas. mm, mm, A ver si recordás algo que yo te dije. Que te dije acá,
Acá veo todas afirmaciones, no veo preguntas, no veo exclamaciones. ¿A qué te suena esa capa? Habías dicho algo de locativo antes, pero no Bien, escuché lo que vos. locativo es sintaxis, es semántica, Ah, porque tengo una idea de a dónde, ¿verdad? O mm, de dónde se está. Se llaman actos de habla. Por ejemplo, vos podés pedir, no es lo mismo que mm, preguntar, ¿no? ¿Qué estás haciendo ah, con el habla? Es decir, la, mm, la idea es sencillísima. Vos tenés el lenguaje es un instrumento. Como un instrumento lo usás para tus propios fines. Muy bien. ¿Para qué lo querés usar? mm, Va a definir la funcionalidad. Por ejemplo, si lo quiero usar para obtener información, entonces quizás es una pregunta o un pedido, porque quiero algo del otro. Entonces, preguntar significa que yo no sé y que espero que el otro me dé una respuesta. Hay ciertas reglas también, ¿no? Yo no pregunto y sigo mm, caminando, ¿no? mm, Yo pregunto y espero. Esas son reglas mm, también, que tienen que ver con qué esperamos que ocurra cuando usamos las cosas con las reglas. Son reglas de juego. Eso es mm, interesante porque lo podés romper. Por ejemplo, podés hacer muchas mm, preguntas que no respondés. Y eso genera mm, lo que se llama pregunta retórica, ¿verdad? mm, Gramática, entonces actos de habla. Valores paramétricos del acto de habla. eh, Afirmar, pedir, preguntar, exclamar. Quedémonos con estos que son muy sencillitos. Por ejemplo, no es lo mismo mm, enunciar, ya sea que afirmás o negás, que preguntar. Si vos afirmás es porque sabés. Si vos preguntás es mm, porque no sabés. Y si mm, pedís es también otra cosa. Por ejemplo, abrir la puerta. No es lo mismo que ella abrió la puerta. O, mm, ¿está abierta la puerta? Quizás está diciendo mm, lo mismo en el sentido de la selección de las palabras, pero el modo como claro, elegís decirlo hace que lo que hagas con el lenguaje es otra cosa. mm, O pedís información, o das una orden, o describís el mundo. ¿Se ve? Eso mm, es actos de habla. Por eso es re importante y le da mucho cuerpo, mucha carne, mucha vitalidad, porque mm, nosotros usamos el habla, ¿no? Para movernos socialmente. Entonces el acto de habla tiene un alto grado de empatía con tu receptor, ¿no? Y sobre todo variarlo, no te quedes solamente en la descripción, ¿no? mm, Así que claro, acá te va a servir. Esta misma canción podés ya explorar, jugar, a ver si podés cambiar en algún momento algún acto de habla como para darle cierta diversidad y que no sea todo mm, eh, monotemático en cuanto de afirmación, 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 afirmación. mm, ujú. ¿Se te ocurre alguna más de tu memoria? ¿O alguna más que te parezca interesante o que tengas alguna pregunta? Hasta ahora tenés estas, son bastantes y son muy interesantes para ir trabajando, ¿no? Em, Pero sin forzar, ¿eh? Porque con esta ya que, estamos bien. que me vengan de una, Claro, que te vengan de eh, una. Cuando vos pensás y escribís canciones, ¿qué sentís que manejás? ¿Sobre qué andariveles te ah, movés? y no sé, seré consciente de uno o dos, tal vez, ¿Está pero bien? ¿Cuál es? siento que son más. Ponele No, más o menos que serán unos 20 o 30, ajá. como Uh, para que tengas, para estirar un poco tu expectativa, ¿no? De sobre qué campos. Ponele unos 20, entre 20 y 30 más o menos. Pero comenzamos con algunos chiquititos. Por por supuesto ahí que cuanto más manejes, te vas a uno dar. que, Después algo más, que, más instrumentos. uno que habías dicho puede ser el tiempo, o sea, en qué El tiempo tiempo, en estoy. realidad, claro, a ver, el tiempo dentro del relato, decís. Si estoy en presente, pasado, futuro. Ah, buenísimo, perfecto. Eso es una subcapa de la semántica que tiene que ver con la Ah, narrativa. En la narrativa vos ah, contás las cosas en orden sucesivo, así que está perfecto. Lo ponemos como una extensión de la narrativa. Entonces, ujú, a esto lo vamos a llamar narrativa. Cuando hablamos entonces de semántica, esto también es importante. Tenés mm, dos grandes subespacios de semántica. Uno es todo lo que tiene que ver con la descripción. mm, Estas divisiones son operativas, no son exhaustivas necesariamente, ¿no? Pero ayudan a mm, organizar la información y a mm, manejarla. Porque, por ejemplo, un mandato no entraría dentro de una descripción, ¿verdad?
Y un claro. mandato involucra que hay actores y por lo tanto entraría más dentro de la narrativa, podríamos decir. Así que, Mm, básicamente, para empezar, semántica es todo lo que tiene que ver con significado, todo lo que vos pensás mm, cuando disfrutás la canción. ¿Cuál es el mundo del texto? Eso es semántica. ¿Cuál es el mundo del texto? Así como vimos en la vida cotidiana, dentro del texto hay un mundo también. Bueno, ¿quiénes hacen qué cosas? ¿Dónde? mm, ¿Cuándo? Todo eso es semántica. Pero la semántica se divide en dos. O la veo estáticamente, por ejemplo, cuando describo un cuadro, mm, o cuento una historia donde hay un movimiento, alguien hace algo y hay una transformación. Está la diferencia. Describir no es transformar, es simplemente ampliar la lista de lo que observas. Narrar es mm, contar qué relación de causa y efecto de antes y después hay en las cosas o en las personas. mm, Entonces, semántica se divide en descripción y en narración. mm, Y esto es interesante, compositivamente, mezclarlas, ¿verdad? mm. Acá es la cuestión esta de ¿cómo es? Contar, no contar, mostrar. Claro. Muy bien. Acá viene algo, eso es un poquito más avanzado, más profundo, que tiene que ver con cuál es el mínimo de información que tenés que explicitar para generar el máximo de inferencia en el espacio electoral. O sea, Mm, escribir menos y hacer pensar más. mm, Es eso. Menos es más. Menos palabras, más experiencia. mm, Y eso tiene que ver con la semántica. La semántica es la capa donde vos decidís expandir el campo de inferencias que pueda hacer el lector a partir de lo que lee, pero minimizar, ¿qué cosa? La capa, y nos falta acá una capa muy importante, que es ¿dónde escribimos todo esto? ¿Con qué escribimos todo esto? Con las palabras, ¿verdad? mm, Entonces podría entrar dentro de gramática, pero en realidad gramática tiene que ver con normas, ¿no? Y clases. mm, Vamos a poner claro, léxico, que tiene que ver con el uso de las palabras, palabras de mm, diccionario. Entonces, léxico son las palabras, léxico. Y con esas palabras también las entendemos con significado, pero dejamos semántica para cuestiones que no tienen que ver con la palabra. En cambio, léxico tiene que ver con la palabra escrita, podríamos decir, ¿no? La palabra seleccionada. Tiene que ver con mm, el idioma. mm, Esa es la diferencia, ¿no? Vos podés decir lluvia en español y decir lluvia, pero podés mm, decir lluvia en francés. Es decir, llueve en claro, español es llueve, en francés es il pleut, o en inglés mm, es it's raining, está lloviendo. mm, Entonces, la misma semántica puede cambiar de léxico porque cambia de mm, idioma. Así que el léxico es muy importante. Entonces, vos cuando elegís palabras, pensás en un repertorio. A ver, ¿me sirve esta palabra? Sí, porque expresa lo que quiero decir. Perfecto. Pero el sonido no me gusta. Es decir, la mm, fonética falla de esta palabra, pero sí está acertado el sentido. Entonces, tengo que buscar un sinónimo que cambie la fonética, pero que mantenga el sentido. ¿Se ve ese mm. trabajo que hay entre capas? Sí, Quizá sí, tenés sí, una sí. palabra espectacular, pero la métrica no te cierra porque necesitas cuatro sílabas Mm, y esta palabra tiene dos, o una, mm, sol. Tiene una, pero tengo que mm, cerrarlo con dos, me faltan dos sílabas más, ¿qué hago? Entonces ahí tenés que rellenar, quizá con un material eh, perceptivamente débil, porque no querés agregar información, simplemente querés llenar el espacio métrico para que no haya una grieta en el flujo perceptivo, nada más que por mm, eso. Es asistencial la intervención. Y entonces lo haces con un significado bajo perceptivamente, pero que cierra estructuralmente. ¿Y qué estoy mm, haciendo? Estoy yendo de una capa a la otra para ver qué capa necesito, eh, de qué capa necesito sacar un material que me permita a mí resolver un problema. A veces resolver un mm, problema es llenar un hueco, a veces es crear un efecto y cómo llego a ese efecto con el material que tengo. mm, ¿Tengo que inventar más ideas o tengo que organizarla de otra manera? mm, Así que mira, está muy interesante esta lista. Y esta lista la puedes ampliar a medida que vas descubriendo nuevas capas, las vas ampliando. Pues ya tenés léxico y ordenarlas, ¿no? También, de más fácil a más difícil, de las más usadas a las menos usadas. Quizá el léxico es de las más que usás, porque es lo más evidente, ¿no? Palabras, bien. mm, ¿Y después qué? Bueno, semántica. O quizá primero semántica, porque tenés la idea, y después buscar la palabra. Así que esta quizá iría mm, en primer lugar. Después está en mm, segundo. Fonética también, te gusta cómo suena. Después viene la sintaxis y la gramática. Y quizá en último lugar el acto de habla, que involucra más reflexión, más cuestión decorativa, no tanto arquitectónica del sentido, ¿verdad? Así que acá ya tenés una lista para que vos
te inspires y que la desarrolles y también explores, poniendo más arriba en orden las que más usás, las que más identificás, y hacia abajo las que menos. Entonces, de a poquito vamos a ir viendo, trabajando en las que estás menos habituado, para que sean un recurso expresivo para vos. ¿Te parece? buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, ya Bueno, tengo ya pensar con por eso te más vale. dije, ¿viste? 30 minutos es una biblioteca, porque después uno No, se sí, queda sí. y tiene que ir explorando, 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 explorando. Y... Pero bueno, antes de... Ah, mirá cómo se fue el horario. Ah, ya, pero no te quiero dejar sin esto. Vamos a cerrar, darle un poquito más de redondez a la primera estrofa, para que tengamos una sensación al menos. Pero esta puede volver, o si ya querés, con todos los elementos que vimos, ya tenés más elementos para juzgar si hay algún lugarcito donde quisieras agregar una diferencia, para hacerlo más interesante. Pequeños ajustes, ¿eh? Sí, Decorativos yo o... por ahí lo que determinó de una manera, sí, por ahí lo que no reparé tanto, que por ahí es descriptivo todo el tiempo, pero un poco era, o sea, yo me imaginé como en la playa, ¿no? Que vos estás sentado mirando la playa y, y vos sabés que va a pasar un churrero en algún momento. Y entonces como hacer el recorrido que lo ves de lejos, se acerca, pasa enfrente tuyo y después se fue. Viste, que por ahí si no te decidiste, bueno, ya, pero como esa cosa, ¿no? Desde hay un punto que es estático y hay otro que es dinámico, digamos. Entonces como que no, no tan consciente, ¿no? Pero ahí en un Está nivel perfecto. subconsciente. Vos acá eh, estableciste una escena concreta. Esto lo podemos llamar el campo de captación, ¿no? mm, Campo, también para las próximas canciones, ¿no? Yo lo llamo así, mm. campo. ¿Por qué? Porque estás ahí en la realidad. A ver, siento la Eso inspiración, siento que algo me llama la atención. Entonces estamos en... ¿Cómo? sería otra capa semiótica esa también. No, no, campo es un espacio de trabajo. Está bien. Ya entendí. Campo Sí, sí, ya. fenomenológico. ¿Por qué? Porque tenés experiencia fenomenológico, Claro. perdón, campo de Sí, sí, captación ujú, fenomenológica. Campo de captación es donde vos prestás atención a la realidad para absorber material. Campo de captación mm, fenomenológica. ¿Por qué mm, fenomenológica? Fenomenológica tiene que ver con tu experiencia. Entonces, vos estás mm, poner en la playa o viendo un video acerca de la playa, entonces tu campo de captación fenomenológica tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la playa. Ya sea que estés parado en mm. la playa o estés viendo un video acerca de la playa, no importa. Claro, Captación es lo que vos recibís y fenomenológico es lo que vos experimentás. claro. Entonces vos Mm, captás elementos fenomenológicos. Capaz que hay otros elementos fenomenológicos que omitiste intencionalmente mm, o que simplemente no te llamaron la atención como los que sí captaste, ¿verdad? Acá mm, también hay un lugar para explorar. mm, mm, Saturé, es decir, completé todo el espacio fenomenológico de este asunto churrero mm. vendiendo en la playa. Ese sería el campo Claro. fenomenológico. Ahora, Mm, vos agotaste la captación de todas las experiencias posibles. Primero, ¿por dónde pasa? ¿A quién le vende? ¿Cómo reaccionan las personas? La escenografía, la historia mm, detrás del churrero. Si va a generar o no generación que repita la acción que hace. ¿Qué pasa cuando llega a su casa? Y ahí ya podés mm, imaginar, ¿no? Una cosa es captar y otra mm, cosa es vos proyectar. Y le agrego mm. fantasía también. Te imaginas cuando llega a su Exacto. casa o cómo prepara el churro. Y Mm, podés meterte en diferentes líneas de fenomenológicas, ya sean que las percibiste directamente o que las imaginás a partir de lo que percibiste. Pero todo esto es el mm, campo de captación fenomenológico, no es solamente lo que observás de la realidad, también es lo que observás mm, de tu imaginación, que se apoya en claro. los recuerdos de tu realidad o en prestar atención a lo que estás observando, ¿no? Es lo Mm, que ves, pero también lo que imaginás de lo que ves. Este es el campo de captación fenomenológica. Entonces, algo interesante también para que veas y para que tomes como punto de partida este poema, no tanto para mejorarlo, ¿no? Si surge alguna mm, revisión, buenísimo, pero para que vayas profundizando tu técnica, es identificar todos los núcleos, por ejemplo, ¿por dónde? Playa, ¿sí? Arroyo, charco, ofreciendo su mejor acción ofreciendo, listo, acá tengo dos núcleos de captación fenomenológica. ¿Dónde? Eh, ofreciendo, ¿qué es lo que hace? Y después todo lo demás es una resonancia de eso. Acá tenés mm, arena y ofrecer. Nada más. Fíjate. Estos son los núcleos. Entonces, de ahí bien. se proyecta lo Mm, demás dentro de esta.
de esta estrofa, ¿ves? Entonces, vamos a ver qué proyecta Ah, arena. Bueno, arena proyecta plana. Entonces, le hacemos una resonancia, ¿no? Una onda, plana, ¿no? Arena también es el lugar por donde va a pasar. O sea que mm, también arena proyecta, va a pasar, sobre arroyos mm, también. Pero también mm, ofreciéndose, va para arriba, porque es por dónde va a ofrecer. O sea que acá tienes un espacio de intersección de energías entre ofreciendo y mm, arena. Y acá nuevamente, ofreciendo se proyecta en mejor acción. Y acá, entre el viento y la canción del mar, vuelve a la arena, porque claro, repetís el espacio que pasa. claro, ¿Se ve? O sea que acá los núcleos semánticos básicos fuertes son dónde y qué es lo que y hace. ya, mm, Estos son los dos núcleos de captación fenomenológica. Una pregunta, algo interesante que si te inspira podés hacerlo es, ¿sentís que están agotados todos los núcleos de captación fenomenológica? ¿Hacer la cobertura máxima de la experiencia? ¿Haces un registro lingüístico de la mayor cantidad de puntos de experiencia interesante posible acerca de este asunto? Es decir, si tuviéramos que vivir el churrero, ¿tendríamos todos los elementos dentro de este mapa o nos faltaría experiencia fundamental? ¿Sí? Esa es una pregunta mm. interesante para hacer. No para esta canción solo, sino en Sí, general bueno, de todos los... ahí creo que, no sé si estaría conclusivamente, digamos, pero sí era algo que traté de tener en cuenta cuando lo escribí, Perfecto. ¿no? Porque, Manejás eh, entonces. ¿cómo? Que lo manejás, digo. Muy bien. Sí, sí, sí. Ok. Por eso ese es uno de los puntos que por Perdón. ahí siento que más o menos eh, está por Claro. ahí. Hay una cosita ahí, pero, o sea, en general, o sea, está como todo lo que quería mostrar, digamos. Perfecto. Eso es muy importante, porque son los materiales, que no falte nada. Después vemos cómo lo Mm, organizamos, cómo lo articulamos, cómo lo refinamos, pero esa es una mm, gran pregunta importante. Que no falte nada. mm, Muy bien. Toda la mm, experiencia de la que querés hablar está acá. Bien. mm, Ahora se puede explorar, afinar cuestiones del lenguaje, que es el lenguaje es como la ventana. Si la ventana está sucia, empañada, el paisaje va a estar distorsionado. No es un problema del paisaje, es un problema de la ventana. mm, Entonces hay que limpiar la ventana, claro, ¿no? O hay que abrir más claro. ventanas en la pared para captar más Mm, paisaje. Captación fenomenológica es paisaje. mm, Texto escrito es ventana. Entonces, mm, si vos te aseguras que está todo el paisaje, buenísimo. Entonces ahora el trabajo solamente es abrir ventanas, limpiar ventanas, crear mm, más ventanas en las paredes. mm, ¿Sí? Entonces, me parece que es muy interesante esto, sobre todo porque es un poema cósmico acerca del churrero, es decir, mm, estás hablando de las mm, estrellas, estás hablando del churrero, mm, y es muy lindo porque estás en el mar, el mar es el contacto mm, natural con lo infinito. Me gusta mm, cómo empieza porque empezás abierto, hay una mm, apertura. Vamos a claro, ver también todo lo mm, que tiene con la inferencia. Abrís inferencias, no sabemos de quién hablas, al principio hay una sí, pregunta, a ver de quién. Ofrece, dice, no dice qué. mm, Porque cuando mm. digas el qué, ya se me va a congelar la imagen y me va a acompañar Claro, durante sí, toda la canción. sí, La postal. eso traté de retenerlo, no sé si lo más posible, pero no entregarlo de una, Bien, sino pero que, ojo que ahí también hay un operador de regulación, un operador de gestión. Es decir, hay mm, operadores que modifican el texto, esto también es muy importante, y hay operadores que modifican el uso de los operadores, son metaoperadores. Por ejemplo, mm, si vos decidís retener una acción, eso es un operador que actúa sobre un operador. La acción de mm, escribir el churrero es el operador. La acción de retener, la acción de escribir sobre el churrero es un operador sobre un operador. O sea que tenés, mm, en principio, dos grandes clases de operadores. O sea, dos grandes clases de herramientas. Herramientas que modifican el texto y herramientas que modifican el uso tuyo de la herramienta. ¿Cuándo? mm, ¿Bajo qué mm, condición? ¿Cuánto tiempo uso esta herramienta? ¿Cuáles herramientas voy a mm, usar? ¿En qué momento? ¿Qué herramienta no usar ahora? ¿Se ve? O sea que ujú, es muy interesante pensar en este doble plano. Y te ujú, decía, ¿cuándo colocar la aparición del churrero es una decisión estratégica? Si lo pones muy al principio, el beneficio es que ya sabemos de qué se habla, con lo cual hay mm, ausencia de fricción en cuanto a incertidumbre de la mm, figura, del fondo. Pero el riesgo es que perdés el suspenso si querías generar ah, suspenso. Si lo pones muy sí, sí, después, sí, no se entiende muy bien qué es todo lo anterior, porque se lee como una preparación difusa y no está pasando claro, nada. claro, Escenario, pero
sale el actor principal a hacer su claro. obra. Muy lindo el decorado, pero nadie salió a cantar ahora. Ya entendí. Es como una introducción muy larga, ¿viste? Mm, Provócate muy anticipada, cancela el suspenso como experiencia estética posible para explotar, mm, pero muy retardada genera la claro, posibilidad de tedio, porque uno espera que es una claro, acción. Entonces ahí ya claro. tenés un operador de gestión de el momento de colocación de una información que satura, que completa, que calma Mm, y que te dice de qué están pasando las cosas acá, ¿sí? mm. Así que hay varios operadores, la seguimos la próxima, pero me gustaría que en Bueno, estas 2 semanas, si tenés sí, preguntas, tenés sí. comentarios para hacer por correo, seguimos la charla. Y Ujú, sobre todo para seguir trabajando esta canción, te recomiendo que aumentes lo más que puedas, que explores las capas semióticas de la literatura. Podés también ujú, trabajar con inteligencia artificial, también es un gran potenciador, yo la ujú, uso mucho, que te da más información más accesible y podés chatear con ella también. ChatGPT, por ejemplo, recomiendo la versión gratis. ujú, Y aumentar la lista de capas semióticas, reconocer operadores que usás en la música, pero ahora ujú, saber que puedes transponerlos y usarlos para la poesía. ujú, Repetición, contraste, postergación de la respuesta, comenzar con gancho, la mayor cantidad de esas herramientas que vos lográs identificar, si podés hacerte una lista de a poquito, las vas a ir desarrollando a lo largo de toda tu vida, ya sea ujú, escribiéndolas o simplemente usándolas. Pero a veces ujú, uno no las usa o las usa en una canción y descubre, uy, qué buena que me salió. Después quizá en otra no la usás porque no estaba tan asimilada, te salió espontáneamente. ujú, La idea es sembrar músculos que nunca más te van a ujú, abandonar. Y para eso es ujú, importante sistematizar, memorizar, trabajar en la aplicación, en la verificación y sobre ujú, todo te permite potenciar el uso, profundizando las posibilidades que tiene una misma herramienta de ser usada. Porque no solamente ujú, aplico la herramienta, es en realidad un álgebra compositiva. ¿Cuáles son todas las maneras sistematizadas en las que puedo usar una herramienta? Al principio, en el ujú, medio, en el fin, para esta capa, para esta otra, para la verso, para la estrofa, para toda la canción, niveles de granularidad, ¿no? De escala. Y todo eso es el ujú, mundo maravilloso de la arquitectura, ¿no? La ujú, composición debajo ujú, del texto. Debajo de esa línea superficial tenemos todos los andariveles, como en una sinfonía. ujú, ujú. Bueno, genial. Sí, buenísimo. Buenísimo. Ahí tengo para cranear bastante ahora en estos días. Así Para que divertirte, sí, para disfrutar. sí, 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 Buenísimo. sí. Bueno, entonces nos vemos este miércoles, no, el otro. Y Claro, seguimos la charla el por mail. 19 creo que sería. Ya 18. te confirmo. 18 exactamente, sí. Y seguimos la Sí. charla por mail, cualquier cosa, ¿dale? Bueno, eh, yo te mandé dos, entonces seguimos con esas dos. Dos, Con esos. lo que vos quieras. Si querés, retomamos esto y seguimos avanzando. La idea básica, como te Mm, había comentado, es que vos puedas desarrollar tus capacidades y no tanto la revisión del texto. ujú, Durante los intervalos que no nos vemos, vos mismo tenés la oportunidad de hacer esas mejoras con las herramientas que vemos en clase. Pero esto es ujú, totalmente a gusto de por donde vos quieras que ujú. vayan. Podemos revisar estos mismos, ya tenemos material. Tenemos este y tenemos Sí, el sí, otro sí. poema. Si querés ver otro Buenísimo. poema, me lo pasás y cambiamos el orden de prioridades. Eso lo manejas vos. Ah, ¿Dale? bueno, listo. Bueno, genial, sí, muy Abrazo útil grande. ¿Te lo que gustó? vimos. Sí, 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 me encantó. Buenísimo. Ok, Sí, sí, ok, sí. bueno, me alegro mucho. Bueno, la seguimos por chat, por mensaje de correo y si no, nos vemos entonces dentro de 2 semanas. Eric, te mando un Bueno, abrazo grande listo. y que disfrutes el Bueno, día. otro. Bueno, Chao, igualmente. querido. Chao. Chao, querido. Chao.